Muy buenos días. Muchas gracias por continuar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre estamos estudiando este tema muy importante, el cual lleva por título El Evangelio según Pablo a los Hebreos. Un tema muy interesante que hemos venido estudiando y hemos aprendido muchas cosas juntos. Pero en esta semana que estamos avanzando bastante acelerados, tenemos un tema que lleva por título el santuario terrenal y el celestial. Y como ya hemos estado estudiando, había uno celestial y había uno terrenal. La fe del pueblo de Dios hoy llega al santuario celestial. Pero antes de continuar nuestro estudio, quiero invitarte para que juntos podamos recordar el texto que estamos aprendiendo. Así que vamos a la palabra de Dios y leamos lo que está escrito allá en el libro de Hebreos, capítulo 9, y leamos allí el verso 22, el cual dice así: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Con este pensamiento quiero invitarte para que juntos podamos tener una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta mañana queremos agradecer por el descanso que nos ha dado, por la luz de este nuevo día. Queremos agradecer por cada bendición que nos ha proporcionado. Y queremos pedir ahora que nos ayude mediante este estudio que hemos de tener para comprender su voluntad. Denos su buen espíritu, ayúdanos con sus buenos ángeles, instrúyanos en los caminos que hemos de conocer. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con este estudio para el día de hoy. Y el día de hoy tenemos un apartado que lleva por título la validación del nuevo pacto. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿cuándo se ratificó el pacto de la gracia? Esto es, ¿cuándo se hizo válido ese pacto de la gracia? Muchas personas hablan de vivimos en el pacto de la gracia, pero ¿cuándo se hizo válido? ¿Desde cuándo viene ese pacto de la gracia? Vamos a tratar de entender, y para ello vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a leer lo que dice Hebreos capítulo 9, y ahí vamos a leer el verso 22 al verso 24. Y leemos de esta manera: porque según la ley, casi todo se purifica con sangre, y sin efusión de sangre no hay perdón. Fue, pues, necesario que la copia de las realidades celestiales fuese purificada con esos sacrificios, pero las realidades celestiales mismas requieren mejores sacrificios que estos. Porque Cristo no entró en el santuario hecho por mano de hombre, que era solo copia del santuario verdadero, sino que entró en el mismo cielo donde ahora se presenta por nosotros. Muy bien. ¿Estamos claros en lo que venimos leyendo? Entonces, ¿cuándo se ratificó? ¿Cuándo se hace válido? Bueno, la Biblia nos dice que todo es purificado con sangre, primero. Una. Dos, esas cosas eran figuras de las cosas celestiales. Muy bien, según lo que estamos leyendo aquí. Y esas figuras era necesario que primeramente las cosas celestiales fueran purificadas con estas cosas. Pero las celestiales son mucho mejores y con mejores sacrificios. Muy bien, ¿cuándo? Esto es cuando Jesús fue al cielo y entra no con otra sangre, sino con su propia sangre. ¿Estamos entendiendo lo que la palabra de Dios nos dice? Pero vamos a ver cómo nos explica esto la pluma inspirada. Vamos a ver lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. Patriarcas y Profetas, en la página 386 y página 387, nos explica: el pacto de la gracia se estableció primeramente con el hombre en el Edén, cuando después de la caída se dio la promesa divina de que la simiente de la mujer
heriría a la serpiente en la cabeza. Este pacto puso al alcance de todos los hombres el perdón y la ayuda de la gracia de Dios para obedecer en lo futuro mediante la fe en Cristo. También les prometía la vida eterna si eran fieles a la ley de Dios. Así recibieron los patriarcas la esperanza de la salvación. Y este era el pacto de la gracia. Muy bien. Por la fe ellos tenían que aceptar estas cosas. Por la fe ellos tenían que obedecer. Y se les prometía la salvación. Muy bien. Pero vamos a ver qué más. Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. Este mismo pacto fue renovado a Abraham en la promesa: en tu simiente serán benditas todas las gentes de la tierra. Esta promesa dirigía los pensamientos hacia Cristo. Así la entendió Abraham y confió en Cristo para obtener el perdón de sus pecados. Fue esta fe la que se le contó como justicia. Esto es, una vez más, a Abraham se le dijo que iba a ser, la simiente de él sería, en esa simiente serían bendecidas todas las naciones. Y él comprendió que esa simiente era Jesús. Y en Jesús serían benditos todas las naciones. Muy bien. Y él tuvo fe en que eso ocurriría. Y eso es lo que le fue contado como justicia. Entonces ya tenemos a Adán, a Abraham, pero vamos a ver qué más. Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. El pacto con Abraham también mantuvo la autoridad de la ley de Dios. El Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. El testimonio de Dios respecto a su siervo fiel fue: oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, y mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y el Señor le declaró: estableceré mi pacto entre mí y ti y tu simiente después de ti en sus generaciones. Esto es, cuando se renueva ese pacto con Abraham, es exactamente lo mismo, la obediencia a la ley de Dios. Pero todavía hay más. Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Mira lo que está escrito aquí. Aunque este pacto fue hecho con Adán y más tarde se le renovó a Abraham, no pudo ratificarse sino hasta la muerte de Cristo. Existió en virtud de la promesa de Dios desde que se indicó por primera vez la posibilidad de redención. Fue aceptado por fe. No obstante, cuando Cristo lo ratificó, fue llamado el pacto nuevo. Muy bien. Esto es, ¿cuándo ocurrió? A la muerte de Cristo. Ahí se quedó confirmado el pacto. Muy bien. Por eso se le llama nuevo, pero no significa que sea nuevo. Fue aplicado el pacto desde que el hombre pecó. Muy bien. En el reino de la gracia. Se otorgó gracia al hombre para poder obedecer lo que Dios pedía. En el mismo instante que el hombre cayó, en ese mismo instante la gracia entró en acción. Muy bien. Y el pacto estaba allí. Pero se llama nuevo apenas a la muerte de Jesús. Pero no es que estaba nuevo. Vamos a ver qué más. Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Y ahí leemos de esta manera. La ley de Dios fue la base de este pacto, que era sencillamente un arreglo para restituir al hombre a la armonía con la voluntad divina, colocándolo en situación de poder obedecer la ley de Dios. Muy bien. Esto es, antes de que el hombre pecara, él obedecía a Dios completamente. Una vez pecado el ser humano, ya no podía obedecerle. El pacto de la gracia era un arreglo que Dios hacía para que el hombre pudiera conformarse nuevamente a la voluntad divina. Por eso que cuando Jesús muere se le llama nuevo pacto. Pero estaba desde siempre, desde todo el tiempo. Muy bien. Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos aquí. ¿Cómo explicó el apóstol Pablo el cumplimiento en Cristo del sistema hebreo de sacrificios? Muy bien.
Entonces Pablo explica el asunto de los sacrificios. Pero algunos insisten en tener que seguir haciendo todas esas cosas. Todas esas cosas se cumplieron en Jesús mismo. Pero vamos a ver cómo lo explicó Pablo. Así que vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a ver lo que nos explica en el libro de Hebreos, en el capítulo 9, el verso número 24 hasta el verso 26. Mira cómo dice. Porque Cristo no entró en el santuario hecho de mano de hombre, que era solo copia del santuario verdadero, sino que entró en el mismo cielo, donde ahora se presenta por nosotros ante Dios. Tampoco entró para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. De otra manera, Cristo le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde la creación del mundo. Pero ahora, al final de los siglos, se presentó una sola vez para siempre, para quitar el pecado por medio del sacrificio de sí mismo. Jesús entró una única vez en el santuario celestial para quitar el pecado del pueblo. Esto es el pecado que ya estaba allí. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estas cosas? Jesús entra allí y ofrece el sacrificio supremo y ya no necesitamos continuar con los sacrificios, con todos los ritos y las ceremonias, pues Jesús era la realidad de todas estas cosas. ¿Nos damos cuenta? De otra manera Jesús tenía que entrar una vez, más otra vez, más otra. Él entró una vez y para siempre. Pero vamos a ver cómo nos explica esto la pluma inspirada. Vamos a leer este siguiente párrafo que se encuentra en los Hechos de los Apóstoles en la página 200, el cual nos dice así. Escuchad mientras Pablo explica claramente la obra del Redentor como el gran sumo sacerdote de la humanidad, el que por el sacrificio de su propia vida había de expiar el pecado una vez por todas y emprender entonces su ministerio en el santuario celestial. Esto es, Pablo explica esta situación. Una única vez haría el sacrificio y después entraría en el santuario con su propia sangre. Pero vamos a ver ahora qué más nos dice. Vamos a leer lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. Se hizo entender a los oyentes de Pablo que el Mesías, cuyo advenimiento habían anhelado, había venido ya, que su muerte era la realidad prefigurada por todas las ofrendas de los sacrificios y que su ministerio en el santuario celestial era el gran objeto que arrojaba su sombra hacia atrás y aclaraba el ministerio del sacerdocio judío. Entonces, aquí tenemos claro el asunto. Pablo explicó a los creyentes que Jesús era la realidad de lo que venía hablando, que Jesús era aquel sumo sacerdote que ellos contemplaban que una vez al año entraba. Bueno, este era Jesús, que lo que él hacía es expiación por el pecado, que lo que Jesús hace es expiación por el pecado. Y entonces él explicó para los creyentes que no apenas era expiación por el pecado, pero él mismo era el sacrificio por el pecado y que él también hacía la redención de cada uno de nosotros. Muy bien, esto es lo que Pablo explicó a los oyentes y esto fue lo que ellos entendieron también. Muy bien, pero por hoy nuestro estudio ha concluido, así que quiero invitarte para tener una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora queremos agradecer por permitirnos la vida y la salud. Queremos pedir que nos guarde, nos ayude y que podamos confiar plenamente en nuestro gran sumo sacerdote que se encuentra haciendo expiación por nuestros pecados. Guárdenos ahora, bendiga a aquellos que nos ven y nos escuchan. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por continuar con nosotros. Recuerda que aquí te estaremos esperando el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.